¿Por qué procrastina aunque quieras cambiar la neurociencia de la procrastinación? Tienes una tarea importante. Lo sabes. La conoces. La has tenido en mente durante días, quizás semanas. Y sin embargo, no la haces. En cambio, revisas el teléfono. Ves un vídeo que no buscabas. Limpias algo que no necesitaba limpieza. Comes aunque no tienes hambre. Haces todo, excepto lo que deberías estar haciendo. Y cuando finalmente te acuestas, algo dentro de ti repite la misma frase de siempre: mañana sí lo hago. Si te identificas con esto, no eres flojo. No eres irresponsable. No eres un caso perdido. Eres un ser humano con un cerebro que fue diseñado para hacer exactamente lo que está haciendo. Hoy, en Imprenta de Pensamiento, vamos a entrar en uno de los fenómenos más estudiados y más malentendidos de la psicología moderna: la procrastinación. No como falta de disciplina. No como un problema de carácter. Sino como lo que realmente es: un mecanismo neurológico con raíces evolutivas profundas, con circuitos cerebrales identificables y con soluciones que la ciencia ha comenzado a encontrar. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo va a explicar por qué haces lo que haces. También puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. El error más grande que todos cometemos sobre la procrastinación antes de entrar en la ciencia: necesitamos destruir algo. Una idea que casi todos tienen sobre la procrastinación, y que es completamente falsa. La mayoría de las personas creen que la procrastinación es un problema de gestión del tiempo. Creen que, si tuvieran una mejor agenda, un mejor sistema de organización, más fuerza de voluntad o más disciplina, el problema desaparecería. Esa creencia es el motivo por el que la mayoría de los métodos para dejar de procrastinar no funcionan. En 2007, el investigador canadiense Piers Steel publicó uno de los análisis más extensos realizados sobre la procrastinación. Revisó cientos de estudios, con datos de muchísimas personas en diferentes países y culturas. Su conclusión fue clara y profundamente reveladora. La procrastinación no es simplemente un problema de tiempo. Es un problema de regulación emocional. Las personas no evitan las tareas porque no tienen tiempo para hacerlas. Las evitan porque esas tareas generan emociones negativas. Ansiedad. Aburrimiento. Frustración. Inseguridad. Miedo al fracaso. Miedo al juicio. Y el cerebro, con toda su inteligencia, busca la manera más rápida de escapar de esas emociones. Lo que llamamos procrastinación es, en realidad, una estrategia de evitación emocional. No buscas el teléfono porque realmente quieras ver el teléfono. Lo buscas porque el teléfono ofrece alivio inmediato del malestar que sientes cuando piensas en la tarea pendiente. Y aquí está el giro que lo cambia todo. Ese alivio es real. No es imaginario. Es neuroquímico. Y eso hace que el problema sea mucho más complicado de lo que parece. Lo que pasa en tu cerebro cuando procrastinamos para entender la procrastinación, necesitamos entender una batalla. Una batalla que ocurre dentro de tu cerebro cada vez que tienes que hacer algo que no quieres hacer. Los dos grandes protagonistas son la amígdala y la corteza prefrontal. La amígdala es una de las partes más antiguas de tu cerebro. Es pequeña, tiene forma de almendra, y su función principal es detectar amenazas y generar respuestas emocionales. Funciona en milisegundos. No razona. No planifica. Solo reacciona. La corteza prefrontal, en cambio, es una de las partes más recientes del cerebro desde el punto de vista evolutivo. Es la que planifica, razona, toma decisiones a largo plazo y regula impulsos. Es la parte de ti que sabe que debes hacer la tarea. Cuando piensas en una tarea que te genera ansiedad, la amígdala la registra como una amenaza. Una amenaza abstracta. Una amenaza invisible. Pero amenaza al fin. Y entonces activa una respuesta de evitación.
Algunos estudios de neuroimagen han encontrado algo fascinante. Las personas que procrastinan de manera habitual pueden mostrar diferencias en la relación entre las áreas emocionales del cerebro y las áreas encargadas del control racional. Dicho de forma sencilla, la alarma emocional suena más fuerte, y la parte racional tiene más dificultad para calmarla. La amígdala grita, y la corteza prefrontal no siempre puede silenciarla. Entonces haces lo único que calma la alarma: evitas la tarea. El problema es que esa evitación funciona. Funciona perfectamente en el corto plazo. El alivio es inmediato y real. Y cada vez que funciona, el cerebro registra ese patrón y lo refuerza. Por eso, la procrastinación crónica no es simplemente un mal hábito. Es un ciclo neurológico que el cerebro aprende, repite y perfecciona con el tiempo. El descubrimiento que lo cambió todo, la ecuación del valor Peirce-Steele, propuso una forma muy interesante de explicar la procrastinación. Una ecuación psicológica para entender por qué actuamos o evitamos actuar. La idea central es que la motivación para hacer algo depende de varias cosas: la expectativa de éxito, el valor que le damos a la tarea, la cercanía de la recompensa y la sensibilidad que tenemos al retraso. Dicho en palabras simples, procrastinas más cuando crees que puedes fallar, cuando la tarea parece poco valiosa, cuando la recompensa está muy lejos, y cuando tu cerebro prefiere lo inmediato antes que lo futuro. Eso explica algo que todos hemos vivido: la magia del plazo final. Una tarea que llevas semanas evitando, de repente se vuelve urgente e imposible de ignorar unas horas antes de la entrega. No porque la tarea haya cambiado, sino porque la consecuencia ahora está cerca. La proximidad cambia por completo la forma en que el cerebro calcula la importancia de una acción. Cuando el plazo está lejos, el cerebro dice: después lo hago. Pero cuando el plazo está encima, el cerebro dice: ahora sí hay peligro. Y entonces aparece una energía que antes no estaba. Esto tiene implicaciones enormes para entender la motivación humana. La motivación no funciona como pensamos. No es simplemente algo que tienes o no tienes. Es una fuerza dinámica que depende de variables que pueden modificarse. Y eso significa algo muy importante: la procrastinación puede cambiarse. La evolución no te diseñó para ser productivo. Para entender realmente por qué procrastinas, necesitamos dar un paso atrás. Muy atrás. Nuestros ancestros no tenían listas de tareas. No tenían plazos de entrega. No tenían proyectos a 6 meses. No tenían reuniones de seguimiento. Tenían algo mucho más simple y mucho más urgente: sobrevivir hoy. El cerebro humano fue moldeado por cientos de miles de años de presión evolutiva en entornos donde el presente era lo más importante. Donde el futuro era incierto. Donde la gratificación inmediata podía ser la diferencia entre vivir y morir. Los científicos llaman a esto descuento hiperbólico. Es la tendencia del cerebro humano a valorar demasiado las recompensas inmediatas y a reducir el valor de las recompensas futuras, incluso cuando esas recompensas futuras son mejores. Por ejemplo, muchas personas prefieren recibir $100 hoy, antes que $150 dentro de 3 meses. Aunque la segunda opción sea objetivamente mejor, el cerebro la percibe como lejana, abstracta y menos real. El futuro no se siente tan real como el presente. Y la neurociencia ha encontrado algo todavía más sorprendente. Cuando las personas piensan en su yo del futuro, el cerebro puede procesarlo casi como si pensara en otra persona. Tu yo del futuro, el que tendrá que entregar ese informe, el que tendrá que presentar ese examen, el que vivirá con las consecuencias de lo que haces hoy, no siempre es percibido por tu cerebro como tú mismo. Es percibido casi como un extraño. Y es mucho más fácil dejarle una carga pesada a un extraño que cargarla tú ahora. Los 4 tipos de procrastinador. No toda procrastinación es igual. Existen distintos patrones, con distintas causas, y cada uno necesita una solución diferente. Conocer en cuál te reconoces es el primer paso para hacer algo concreto.
El primer tipo es el procrastinador por perfeccionismo. Esta persona no evita trabajar. Evita terminar. Evita entregar. Evita mostrar. Porque mientras el trabajo no esté terminado, no puede ser juzgado. El perfeccionismo, muchas veces, es miedo al fracaso disfrazado de altos estándares. La investigadora Brené Brown ha explicado que el perfeccionismo no siempre es una búsqueda de excelencia. Muchas veces es un escudo contra la crítica, la vergüenza y el rechazo. Y como todo escudo, protege, pero también pesa. El segundo tipo es el procrastinador por abrumamiento. Esta persona ve la tarea completa como un bloque enorme e imposible. No sabe por dónde empezar porque todo parece urgente, pesado e importante. La parálisis no viene de la pereza. Viene de no poder dividir lo grande en partes pequeñas y manejables. El tercer tipo es el procrastinador por rebeldía. Este tipo es menos obvio. Es la persona que procrastina tareas que siente impuestas. Tareas que no eligió. Tareas que vienen de una autoridad externa. A veces, decir, mañana lo hago, es una forma inconsciente de recuperar control. Y el cuarto tipo es el procrastinador por búsqueda de adrenalina. Esta persona siente que funciona mejor bajo presión. Necesita el estímulo del plazo final para activarse. Con el tiempo, aprende a crearse esa presión artificial retrasando el trabajo hasta que ya no queda otra opción. La mayoría de nosotros no somos un tipo puro. Somos una mezcla. Y diferentes situaciones despiertan diferentes patrones. Pero reconocer tu patrón dominante es fundamental. Porque no se soluciona el perfeccionismo de la misma forma en que se soluciona el abrumamiento. El costo real que nadie menciona hasta aquí. Hemos hablado de qué es la procrastinación y de cómo funciona. Ahora necesitamos hablar de algo que casi todos ignoran, el costo real. No solo el costo de las tareas no hechas. Eso es evidente. Hablo del costo invisible. El que opera por debajo. El que se acumula en silencio. Diversos estudios han relacionado la procrastinación crónica con más estrés, menor bienestar, peores hábitos de salud y dificultades a largo plazo. No porque las personas que procrastinan sean menos inteligentes, sino porque vivir con pendientes constantes genera una tensión mental real. El psicólogo Blue Zeigarnik descubrió algo muy interesante en 1927. Las tareas inconclusas tienden a ocupar más espacio en la mente que las tareas terminadas. Esto se conoce como el efecto Zeigarnik. El cerebro mantiene abiertas las tareas pendientes, como pestañas en un navegador. Cada tarea que evitas es una pestaña abierta. Una pestaña que consume memoria, atención y energía mental. 5 tareas pendientes no son solo 5 incomodidades. Son 5 cargas abiertas dentro de tu sistema. Y cuando demasiadas cosas quedan inconclusas, tu mente empieza a funcionar con menos claridad. Hay otro costo importante, la autocrítica. Las personas que procrastinan suelen hablarse de manera dura después de evitar una tarea. Se llaman flojas. Se llaman irresponsables. Se dicen que siempre hacen lo mismo. Pero esa autocrítica no soluciona el problema. Lo empeora. La autocrítica genera ansiedad. La ansiedad aumenta la necesidad de evitar. Y la evitación genera más autocrítica. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Y si no se interviene conscientemente, puede hacerse cada vez más fuerte. Cierre de la parte 1. Hasta aquí hemos desmontado la creencia más común sobre la procrastinación. Hemos visto lo que ocurre en el cerebro cuando evitas una tarea. Hemos entendido el papel de la emoción, del futuro, del perfeccionismo, del abrumamiento y del miedo. También vimos que procrastinar no significa que seas débil. Significa que tu cerebro está intentando protegerte de una emoción incómoda, aunque esa protección termine haciéndote daño a largo plazo. Pero todavía falta responder la pregunta más importante: ¿cómo se sale de este ciclo?
¿Qué dice realmente la ciencia sobre lo que funciona? No los consejos de productividad de siempre. No frases motivacionales vacías. Sino estrategias reales, con sentido psicológico y respaldo científico. Eso viene en la segunda parte. Y te anticipo algo. Algunas de esas estrategias pueden sorprenderte, porque van en contra de lo que probablemente has intentado toda la vida. Nos vemos en la segunda parte. Bienvenido de vuelta a Imprenta de Pensamiento. Si estás aquí, ¿es porque algo en la primera parte te movió? Quizá entendiste por primera vez por qué tu cerebro hace lo que hace. Quizá dejaste de verte como alguien flojo y empezaste a verte como alguien con un mecanismo neurológico que puede entenderse y cambiarse. En esta segunda parte vamos a ir al lugar donde casi nadie llega cuando habla de procrastinación. Las soluciones que tienen respaldo real, no motivación barata, no frases bonitas, no listas de tareas con colores, sino ciencia aplicada a un problema profundamente humano. Empecemos. Cuando la procrastinación cambió la historia. Antes de hablar de soluciones, quiero que veamos algo que la mayoría de los videos sobre este tema no menciona. La procrastinación también puede aparecer a escala histórica. Leonardo da Vinci es probablemente uno de los procrastinadores más famosos de la historia. Comenzó la Mona Lisa alrededor de 1503 y trabajó en ella durante muchos años. Pero Leonardo también dejó una cantidad enorme de proyectos incompletos: bocetos, diseños, esculturas, máquinas, ideas de ingeniería y obras que nunca terminó. Algunos historiadores creen que su mente generaba ideas más rápido de lo que podía ejecutarlas. La distancia entre su visión y la realidad podía ser tan grande que muchas veces terminaba paralizado. Pero no todos los casos históricos son románticos. En 1986, el transbordador espacial Challenger explotó 73 segundos después del despegue. Murieron 7 astronautas. La investigación posterior reveló algo perturbador. Ingenieros habían advertido sobre riesgos técnicos relacionados con los anillos de sellado en temperaturas bajas. Había señales, había preocupaciones, había información incómoda, pero dentro de la organización existía una cultura donde se evitaban ciertas conversaciones difíciles, se minimizaban advertencias y se postergaban decisiones incómodas. La evitación de lo incómodo no es una curiosidad psicológica, puede tener consecuencias reales, a veces personales, a veces familiares, a veces profesionales y a veces históricas. El gran malentendido de la fuerza de voluntad. Llegamos a uno de los puntos más importantes y más contraintuitivos de este tema. Si alguna vez has intentado dejar de procrastinar, probablemente lo intentaste con fuerza de voluntad. Te dijiste, esta vez sí, voy a ser disciplinado, voy a esforzarme más, voy a tener más autocontrol, y tal vez funcionó por un tiempo, pero después dejó de funcionar. Quizá te reconociste en uno de los tipos de procrastinador. La ciencia nos ayuda a entender por qué. Durante años se habló de la fuerza de voluntad como si fuera un recurso limitado que se gasta con el uso. Esta idea se hizo muy popular, pero investigaciones más recientes han mostrado que el asunto es más complejo. La fuerza de voluntad no depende solamente de energía mental, también depende del estado emocional, de la motivación, de las creencias personales y del entorno. Dicho de forma simple, no fallas solamente porque te falte voluntad. Fallas porque la voluntad sola nunca fue la herramienta correcta para resolver este problema. Atacar la procrastinación con pura fuerza de voluntad es como intentar detener una fuga de agua con la mano. Puede funcionar por un momento, pero no arregla la tubería. El problema es el sistema, y el sistema necesita ser rediseñado. Lo que la ciencia dice que realmente funciona, llegamos al momento más concreto de este video. ¿Qué funciona realmente? ¿Qué han encontrado los investigadores después de años estudiando este problema? La respuesta no está en hacerte sentir culpable. La respuesta está en cambiar las condiciones que producen la procrastinación. El primer principio es reducir la fricción, no aumentar la motivación. B. J. Falk, investigador de Stanford, ha estudiado durante años el cambio de comportamiento. Una de sus ideas principales es que las personas no cambian solamente porque estén motivadas. Cambian cuando la conducta correcta se vuelve más fácil de hacer. Si quieres escribir más, deja el cuaderno abierto antes de dormir. Si quieres ejercitarte, deja la ropa preparada desde la noche anterior. Si quieres estudiar, cierra las pestañas que te distraen antes de empezar. Si quieres grabar contenido, prepara el micrófono, el guión y el espacio antes de sentarte.
Cada obstáculo entre tú y la tarea es una oportunidad para que el cerebro diga, mejor después. Eliminar obstáculos no requiere tanta fuerza de voluntad, requiere diseño. El segundo principio es la autocompasión por encima de la autocrítica. Este es uno de los puntos más importantes y también uno de los más difíciles de aceptar. Muchas personas creen que si se perdonan demasiado, se volverán conformistas. Piensan, si no me castigo, no voy a cambiar. Pero los estudios sobre procrastinación han mostrado algo diferente. La autocrítica aumenta la ansiedad activa la evitación, y la evitación te lleva de nuevo al mismo ciclo. La autocompasión no significa justificarte, no significa decir que todo está bien. Significa reconocer lo que pasó sin destruirte por dentro. Significa decir, procrastiné, sí, pero puedo entender por qué ocurrió y puedo hacer algo diferente ahora. Cuando baja la culpa, baja la amenaza, y cuando baja la amenaza, la parte racional del cerebro vuelve a funcionar mejor. El tercer principio es hacer la tarea más pequeña de lo que crees necesario. El enemigo principal del inicio es la imagen mental de la tarea completa. Si piensas, tengo que escribir un libro, el cerebro se abruma. Si piensas, tengo que cambiar mi vida, el cerebro se bloquea. Si piensas, tengo que grabar un video perfecto, el cerebro entra en resistencia. Pero si reduces la tarea a algo mínimo, la amenaza baja. No escribas el capítulo, escribe la primera oración. No hagas 1 hora de ejercicio, haz 5 minutos. No limpies toda la casa, limpia una superficie. No grabes el video completo, graba el primer minuto. La meta no es terminarlo todo de una vez, la meta es cruzar el umbral de inicio, porque una vez que empiezas, el cerebro cambia. La acción genera impulso, y el impulso hace que continuar sea más fácil que comenzar desde cero. La neurociencia del tiempo futuro. En la primera parte hablamos de algo muy importante. Tu yo del futuro no siempre se siente como tú. Muchas veces el cerebro lo percibe como una persona lejana. Por eso dejamos tareas, problemas y consecuencias para después, porque ese después no duele tanto como el presente, pero esa distancia puede reducirse. Una forma de hacerlo es hablarle directamente a tu yo del futuro. Puedes escribirle una carta. Puedes imaginar con detalle cómo será tu vida dentro de 5 años si sigues evitando lo que sabes que tienes que hacer. Y también puedes imaginar cómo será tu vida si empiezas hoy, aunque sea de forma imperfecta. Pregúntate, ¿qué le estoy dejando a mi yo del futuro? ¿Le estoy dejando paz o le estoy dejando carga? ¿Le estoy dejando avance o le estoy dejando problemas acumulados? Cuando empiezas a pensar en tu futuro como una versión real de ti, tus decisiones cambian. El futuro deja de ser una idea abstracta y se convierte en alguien a quien también tienes que cuidar. El papel oculto de las emociones. Hay una pieza más del rompecabezas que necesitamos entender. Ya sabemos que la procrastinación es una forma de regular emociones, pero hay una pregunta importante. ¿Por qué la misma tarea genera emociones diferentes en personas diferentes? ¿Por qué escribir un correo puede ser fácil para una persona y paralizante para otra? ¿Por qué presentar un proyecto puede emocionar a alguien y aterrorizar a otra persona? La respuesta está en la historia emocional de la tarea. Cada actividad que haces hoy está conectada con experiencias pasadas. Si aprendiste matemáticas con vergüenza, críticas o humillación, es posible que los números todavía activen incomodidad. Si alguna vez presentaste algo y te juzgaron duramente, una presentación futura puede despertar ese miedo, aunque el contexto sea distinto. El cerebro no evalúa las tareas de forma completamente objetiva, las evalúa a través de la memoria emocional. Por eso, para algunas personas, la procrastinación no se resuelve solo con técnicas de productividad. A veces hay que trabajar creencias más profundas. Creencias como, si fallo, no valgo. Si no lo hago perfecto, se van a burlar. Si me equivoco, significa que no soy capaz. Cuando la procrastinación es muy fuerte en un área específica de tu vida, puede haber una historia emocional detrás. Y si las estrategias simples no son suficientes, buscar apoyo profesional no es rendirse. Es tomar el problema con la seriedad que merece. La paradoja final. El permiso para empezar mal. Quiero cerrar con una de las ideas más liberadoras de todo este tema. La mayoría de las personas espera sentirse lista para empezar. Espera tener la energía correcta, el estado de ánimo correcto, el momento correcto, la inspiración correcta, pero ese momento casi nunca llega antes de actuar. Muchas veces la motivación no aparece antes de empezar, aparece después de empezar. No te sientes motivado y luego actúas. Y entonces la motivación comienza a aparecer. Esto tiene sentido a nivel cerebral.
Cuando empiezas una tarea, aunque sea de manera imperfecta, el sistema de recompensa comienza a activarse. Pequeños avances generan pequeñas señales de logro, y esas señales producen impulso. Pero ese sistema no se activa mientras esperas, se activa cuando comienzas. Por eso, darte permiso para empezar mal puede ser la condición necesaria para terminar bien. El primer párrafo puede ser terrible. El primer intento puede ser torpe. Los primeros 5 minutos pueden sentirse incómodos. No importa. Lo importante es que el motor ya está encendido, y un motor encendido siempre es más fácil de acelerar que uno apagado. La perfección al inicio no es una virtud. Muchas veces es otro nombre para la procrastinación. Reflexión final. Déjame cerrar con algo que va más allá de la productividad. Hemos hablado de neurociencia, evolución, emociones y estrategias, pero debajo de todo esto hay algo todavía más importante: la forma en que te hablas a ti mismo cuando no haces lo que deberías hacer. Si algo ha dejado claro la psicología moderna, es esto: la crueldad contigo mismo no produce un cambio profundo, produce más miedo, más culpa, más ansiedad y muchas veces más procrastinación. El cambio real, el cambio sostenido, el cambio que dura empieza con comprensión. Empieza cuando dejas de verte como un enemigo. Empieza cuando entiendes que tu cerebro no está tratando de destruirte, está tratando de protegerte, aunque a veces lo haga de una forma equivocada. No elegiste tener una amígdala que detecta amenazas en las tareas pendientes. No elegiste un cerebro que prefiere lo inmediato. No elegiste todos los mecanismos evolutivos que hacen que la procrastinación sea tan natural y tan persistente. Pero sí puedes elegir qué haces con ese conocimiento. Puedes seguir creyendo que el problema es tu carácter, o puedes empezar a verlo como lo que realmente es: un fenómeno psicológico y neurológico que puede entenderse, redirigirse y transformarse. El primer paso no siempre es hacer la tarea. A veces, el primer paso es cambiar la conversación que tienes contigo mismo cuando no la haces, porque esa conversación es el suelo donde crece todo lo demás. Cierre y llamado a la acción. Esto ha sido Imprenta de Pensamiento. Si este video hizo algo dentro de ti, si te ayudó a verte de una manera diferente, si la próxima vez que evites algo vas a recordar lo que aprendiste sobre tu cerebro, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero necesito pedirte algo. Este canal existe porque tú decides que existe. Si este contenido te aportó valor, dale like ahora mismo. Es un gesto pequeño para ti, pero significa muchísimo para que este canal siga creciendo. Comparte este video con alguien que conozcas que esté atrapado en este ciclo.